Muy buenas noches, saludos a quienes nos ven por estos medios. Mi nombre es Jesús Morales y voy a moderar este circuito de lectura y análisis de texto antielectoral que le presenta el Frente Antielectoral como una serie de lecturas y análisis que se hacen desde este foro. El Frente Antielectoral está compuesto por organizaciones y personas en carácter individual que denunciamos la farsa de las elecciones coloniales en nuestro país, la condición colonial impuesta por el imperialismo estadounidense y la explotación capitalista sobre nuestro pueblo. Nuestra campaña de educación va dirigida a convencer al pueblo a boicotear las elecciones, a no seguir validando la ilegalidad del colonialismo ni la explotación capitalista y a salir a la calle a luchar, organizados como comunidad nacional y clase trabajadora. En esta ocasión tenemos un formato un tanto diferente porque estamos celebrando la vida del compañero Carlos Noya Murati. No vamos a hacer una lectura, sino que vamos a entrar a hablar de la vida del compañero Carlos Noya Murati, quien fue miembro de la Liga Socialista Puertorriqueña, y de sus contribuciones a la lucha revolucionaria por la independencia de nuestro país y del comunismo. Los panelistas en la noche de hoy van a ser el compañero José Cheo Torres, ex miembro de la Liga Socialista Puertorriqueña, portavoz del movimiento 3 de marzo y de los actos de conmemoración del natalicio del comandante, del comandante Juan Antonio Corregel Montes y miembro y portavoz del Frente Antielectoral. La compañera Lourdes Santana, ex miembro de la Liga Socialista Puertorriqueña, luchadora por la independencia de Puerto Rico, ex compañera del compañero Carlos Noya y profesora de historia, muy buena profesora de historia. Y el compañero Dionisio Pérez Montes, profesor, ex miembro de la Liga Socialista Puertorriqueña, colaborador del Frente Antielectoral. Sin más introducción, en la noche de hoy los dejo con la compañera Lourdes Santana. Adelante, compañera. Sí, buenas noches a todos los compañeros y a los que nos están escuchando. Primero que nada, me siento honradísima de que el Frente Antielectoral me haya invitado a este foro, especialmente, ¿no? Por dos razones principales, porque hoy se conmemora, ¿no?, el natalicio de Carlos, 28 de octubre, y además, no solamente eso, sino que, o sea, que el Frente Electoral, una organización que básicamente es, ¿no?, en boicot a las elecciones, y definitivamente de entre todas las aportaciones que Carlos hizo a la lucha por la independencia, fue esa siempre su convicción de que no se podía participar en las elecciones. Así que esa era su posición completamente antielectoral, y partiendo de su gran aportación, que fue también esa vía también de boicot al gran jurado, no colaboración con el gran jurado y no validar el sistema colonial mediante las elecciones, definitivamente, ¿no? Yo creo que es tremenda, él debe estar bien contento de que se esté recordando de su memoria de esta manera, desde la no participación y desde la no colaboración nunca con las fuerzas de opresión en Puerto Rico. Hay muchas cosas que se pueden decir, hay tantas cosas que se pueden decirle, o sea que básicamente toda su contribución que él hizo a la lucha de Vieques también, una lucha que todavía no ha concluido, porque la verdad que la situación en Vieques está peor. No, bueno, yo no puedo decir si peor, está igual. Eh, la lucha de Vieques, todavía, ¿no? Esa lucha que se tiene, ¿no? Por tratar de convencer a las personas de que, mira, que votando no vamos a resolver la situación de Puerto Rico para nada. ¿Okay? Y yo creo que si Carlos estuviese hoy día vivo, todavía estuviese, ¿no?, haciendo esa campaña, ¿no?, de boicot a las elecciones, en el sentido antielectoral, para seguir convenciendo de que no podemos seguir colaborando con el enemigo, definitivamente, y manteniendo a este pueblo enajenado de esa manera, que creyendo que cada 4 años se va a resolver la situación en Puerto Rico, definitivamente. Así que hoy es tremendo día para celebrar.
y bien agradecida al Frente Antielectoral por la invitación. Gracias por tu participación. Si quieres abundar un poco de tu conocimiento de cómo él llega a sus principios y convicciones. Sí, definitivamente, ¿no? Cuando yo conocí a Carlos, ya Carlos era ya estaba miembro de la Liga Socialista, bien cercano a don Juan. Definitivamente, ¿no? Aquí Diony y Cheo deben de saber que siempre fue un cuadro dentro de la Liga Socialista en las publicaciones del Correo La Quincena, Socialista Estudiantil, que también en la Liga Socialista tenía una revista, era una hojita que repartíamos de una organización que era el Socialista Estudiantil, las muchas colaboraciones cuando la lucha contra el Gran Jurado, ¿no? Ese documento tan importante que él tiró sobre la no colaboración ante una coyuntura en ese momento donde todavía estaban muchas organizaciones discutiendo si se descolaboraba, que si se colaboraba un poquito, mira, se puede dar información que ya ellos tienen, ¿no? Y siempre la posición de Carlos y de la Liga Socialista, ¿no? Era de no colaboración, ¿no? Al Gran Jurado no se colabora en nada. Sus aportaciones también en distintos foros, libros que él publicó sobre de hecho que lo tengo por aquí, después que yo pienso que esto es lo último que él tiró sobre la libertad como necesidad, un folletito que yo me imagino que Diony y Cheo lo tienen, donde él presenta, ¿no? La necesidad que había, ¿no? De organizarse y habla de la democracia participativa y no de la representativa, porque eso él me lo explicaba muy bien. Yo como que democracia representativa, democracia participativa, ¿no? Esos conceptos y definitivamente, ¿no? Si puedes abundarnos sobre esos conceptos y cómo su visión sobre eso, si quieres, o adelante, como tú quieras. Bueno, por ejemplo, y tiene que ver mucho con la cuestión de, por ejemplo, acá hablamos de democracia representativa, es que no, hacemos las elecciones porque este gobierno es un gobierno que nos representa y nosotros llevamos representantes a ese gobierno, ¿no? Que votamos por esos representantes y están ahí 4 años y no hay manera, ¿no? Y esa era una cosa que Carlos me planteaba, no hay manera que lo que está pasando ahora por 4 años están ahí robándole al pueblo, engañando al pueblo. Okay. Okay. Y lo contrario de democracia participativa es nosotros como pueblo participar, ¿no? Y no participar en un gobierno electoral, no en elecciones, sino ahí se estaba yendo más para el sentido de lo que él me explicaba mucho, la dictadura del proletariado, que básicamente éramos nosotros los trabajadores los que teníamos que gobernar, que teníamos que entonces, no esos representantes que engañaban a la gente para que entonces los pusiéramos ahí definitivamente. Y en este panfletito, él lo trabaja muy bien, por eso él dice, y eventualmente eso va a llevar, y para lograr eso tiene que ser libertad, tenemos que ser libres, para lograr eso en Puerto Rico, definitivamente. Por eso él dice la libertad como necesidad. Primero, la libertad, primero la independencia. ¿Okay? Y en ese sentido. Y otros escritos así que él hizo uno ha hecho muchos foros sobre de antología de Don Juan también, del pensamiento político de Don Juan también, muchos foros. Y definitivamente, él era un luchador por la independencia, pero también aportó también de una manera, ¿no? con su línea de pensamiento, que definitivamente era una línea de pensamiento que no se desviaba, no se acomodaba a situaciones, sino mira, esto es así y así debe de ser. En ese sentido, ¿no? Yo conozco muchos compañeros que son así, pero yo me imagino, ¿no? Don Pedro lo hizo así era bien, ¿no? De línea así, esto es así. Don Juan también, definitivamente. Y yo me imagino que por ahí si nos vamos más atrás, nos vamos a Betance, ¿no? Esos pensamientos que son el legado que tenemos nosotros para seguir, ¿no? Con esa lucha hasta acabar con el colonialismo aquí en Puerto Rico, definitivamente.
Viva Puerto Rico Sí, Libre y Socialista, y gracias a la aportación que él hizo y sí. gracias por su aportación en la noche Gracias, de hoy. gracias. Compañero Dionisio Pérez Montes, profesor, adelante. Sí, saludo a los compañeros, saludo a los que van a escuchar y escuchan este programa, que es tan importante en estos momentos donde el PAE puede hacer una aportación de orientación política a nuestro pueblo. Hablando de Carlos Noya, para mí fue también un gran honor haber participado con Carlos en la Liga Socialista. Hay algo en común, a mí me recluta para la Liga Socialista Carlos Justiniano, y creo que también fue Carlos Justiniano quien compañero, eh, miembro de la Liga Socialista de muchos años, quien lo recluta también. Así que somos hermanos, somos hijos de Carlos Justiniano en ese sentido. Carlos era un pensador muy profundo. Carlos era una persona bien vertical, como explicó Lourdes. Tenía una conciencia tan clara de lo que era la lucha proletaria, de lo que significaba que la lucha proletaria tomara auge y se desarrollara en Puerto Rico para podernos liberar del yugo del imperialismo norteamericano. Conocía a Gramsci de rabo a cabo, y no solamente lo conocía por leerlo, sino que lo asimiló. Carlos Noya asimiló tanto a Gramsci que su moral revolucionaria era implacable. Como miembro de la Liga, él participaba en aquel momento el CUCRE, que era el Comité Unitario contra la Represión. En aquellos años la represión estaba bien activa, bien fuerte, y los independentistas, los socialistas, que estábamos siendo víctimas de esa represión, pues participábamos en las diferentes organizaciones que el CUCRE reunía. Él fue un puntal bien importante para el CUCRE con sus posiciones, como explicaba Lourdes, posiciones de absoluta no colaboración con el régimen. Carlos Noya fue víctima del Gran Jurado. Fue llamado a prisión 2 veces por negarse a colaborar con el Gran Jurado. La primera vez lo llevaron a Tallahassee, y recuerdo que la última persona que vio a nuestro compañero Ángel Rodríguez Cristóbal fue él junto al comandante, que fueron a visitarlo el fin de semana, que, que luego aparece asesinado Ángel Rodríguez Cristóbal. En esa misma prisión donde asesinaron a Ángel Rodríguez Cristóbal, como un castigo mayor, lo ingresan para cumplir su sentencia del Gran Jurado, que no es sentencia, porque el Gran Jurado te designa y tú estás preso hasta que tú colabores o hasta que se acabe el Gran Jurado. Luego pasó un tiempo otra vez y es otra vez llamado por el Gran Jurado y va a la el Centro Correccional de Nueva York, donde estaba cumpliendo otra vez sus 18 meses, que son los que dura el Gran Jurado. En esa ocasión yo lo pude ir a visitar, lo visité en la prisión, compartimos un rato, y Carlos Noya siempre presentó una actitud muy fuerte, muy vertical, muy seguro de sí mismo. Y hay una frase que nunca me olvido de Carlos Noya, que él me decía que por la independencia del socialismo de Puerto Rico, él era capaz de hacer cualquier cosa. Y otra frase que me recuerdo de él es que decía: yo no mentiría ni para salvar mi vida. O sea, esas son frases y expresiones que dicen, ¿verdad?, de la verticalidad y del carácter revolucionario y moral que tenía Carlos Noya. Además de eso, era muy brillante. Él era un estudioso increíble. Siempre estaba estudiando ciencias políticas. Se hizo abogado, o sea, cumplió con se graduó de leyes, pero nunca quiso ser abogado, nunca quiso hacer reválida, no le interesaba eso. También Carlos Noya, como era una persona tan vertical, se hizo un verdadero proletario. Él trabajaba de carpintero, se hizo carpintero, porque él quería sentir cómo vive la gente explotada, cómo vive el obrero, cómo vive el trabajador.
y se hizo carpintero y trabajaba fuerte en la carpintería. Luego creo que también se hizo ebanista y era un gran ebanista. Bueno, él me cuenta de que cuando va a Tallahassee, pues lo pone a coger clases de ebanistería y él me decía que él sabía mucho más que el maestro de ebanistería, o sea que él le daba clases de ebanistería a la gente. Bueno, la importancia de Carlos Noya, pues, en política fue esa, su resistencia implacable, su no colaboración con el régimen. Y la no colaboración, nosotros la entendemos, tanto no colaborar con el gran jurado, no colaborar tampoco con el régimen, especialmente en las elecciones coloniales. Cuando se asiste a las elecciones coloniales, se está colaborando con el régimen. Y eso lo que hace es que fortalece más el régimen y debilita la lucha por la independencia. Carlos Noya era un convencido de las dos grandes tendencias que ha sufrido el independentismo puertorriqueño desde el siglo pasado, desde los tiempos de la lucha contra España y los tiempos de la lucha contra el imperialismo norteamericano, que son las dos grandes tendencias, la tendencia revolucionaria y la tendencia reformista. Él fue un crítico muy severo de la tendencia reformista. Y no solamente la podía criticar, sino que la exponía científicamente, porque Carlos Noya era un científico social, era una persona muy estudiosa. Me acuerdo también que las últimas veces que compartí con Carlos, él vivía, donde él vivía, tenía como un apartamento en la casa de sus padres, y él reunía un círculo de estudios sobre el capital. Y yo llegué a participar varias noches para escuchar, ¿verdad? Y me recuerdo que esas conversaciones eran tan y tan profundas que a mí me daba un poco de trabajo, ¿verdad? De entenderlas. Para esa época estaba estudiando economía y yo creía que tenía algunos conocimientos para entender el capital, pero allí Carlos Noya, bueno, era impresionante las exposiciones que él hacía y cómo nos clarificaba los conceptos del marxismo, de la lucha proletaria, de los medios de producción, de Marx como filósofo. Es curioso, la gente no piensa que Marx pues, era un economista, pero Marx era un filósofo y su tesis, la tesis de doctorado de Marx, fue sobre Demócrito y otro materialista de la época de Grecia, no me acuerdo el nombre ahora, pero la tesis de Marx fue sobre filosofía. Y Carlos era también un filósofo. Él entendía, ¿verdad?, cómo había sido el desarrollo de las sociedades humanas. Él entendía cómo las sociedades humanas se organizaban. Él entendía cómo el Capital de Karl Marx es un libro que explica la producción capitalista y todas las consecuencias que esa producción conlleva. Y que Carlos era un ser completo. Además de eso, pues en la práctica, pues era un militante consecuente, siempre muy disciplinado, siempre cumpliendo con su deber y siempre a la altura de lo que la lucha por la independencia necesitaba. Un minuto, compañero. Una pérdida que se haya ido a tan temprana edad. Podemos abundar luego más sobre eso. Muchas gracias, profesor. Agradecido. Ahora el compañero José Cheo Torres. Adelante, compañero. Muy buenas noches, ¿verdad? Para mí es un honor en esta noche compartir, ¿verdad?, con Lourdes, la compañera de Carlos, y con el compañero Diony, ¿verdad?, que lo conocieron también y fueron miembros de la Liga Socialista en un momento de lucha bien combativas en Puerto Rico. Yo conocí a Carlos, de hecho, fue cuando la primera vez que lo citó el gran jurado a Carlos. Yo leí los periódicos del caso y me llamó mucho la atención y sentí
rápida admiración por la posición que él asumió ante el gran jurado, ¿verdad? De no colaboración. Y prontamente lo conocí, me recuerdo que fue en una actividad de la Liga Socialista en Barrio Obrero, en la placita de Barrio Obrero. De ahí, pues, me lo presentó Justiniano, Carlos Justiniano, que de hecho, como dice Dionis, fue el que reclutó a Carlos para la liga. Y desde ahí desarrollamos una gran amistad y un compañerismo enorme, ¿verdad? Para mí fue un privilegio tan grande yo haber conocido a Carlos Noya, porque entiendo que mucha de mi formación se debió a la ayuda de Carlos Noya. Carlos Noya era un estudioso, un investigador, una persona acuciosa, ¿verdad? En el estudio del marxismo y de la historia de Puerto Rico. Y él se ocupaba de escribir y transmitir ese conocimiento, de simplificarlo para los que no teníamos esa capacidad que tenía él. Y yo pues me siento bien honrado porque yo aprendí mucho con Carlos. Yo aprendí y aparte de eso pues lo admiraba porque Carlos, según lo describe Dion y lo describe Lourdes, ¿verdad? Carlos era una persona muy auténtica y era una persona que otra de las cosas, cualidades que yo miraba de él es que Carlos no viene de la clase proletariada. O sea, Carlos viene, es hijo de una familia acomodada. Y cómo él crea conciencia, cómo se va proletarizando, cómo ese vínculo de él con la clase trabajadora, ¿ve? Es algo admirable en un ser como Carlos. Su verticalidad, su autenticidad. Era una persona auténtica y, como decía Diony, bien, tenía mucha confianza en sí mismo. Y era una persona vertical. Lo que él tuviera que decir a cualquiera se lo decía de frente. ¿Sabes? Yo diría que de los pocos comunistas que yo he conocido, uno es Carlos Noya, que él llevaba tanto la teoría como la práctica de lo que es un verdadero comunista. Y toda su vida lo que hizo fue pues trabajar por la lucha, educar. Yo lo consideraba él un educador de la libertad. Y leí bastante, ¿verdad? De los trabajos que hizo él, porque hizo muchas antologías. Y recuerdo que uno de sus escritos, que es Autodeterminación e Independencia, yo lo sugiero que la gente lo lea. Su antología sobre el pensamiento político de Correger, las contribuciones del nacionalismo albizubista, el contenido de clase necesaria a nuestra lucha, la lucha armada y la lucha de masas. Y ese ensayo tan importante que Lourdes señala, que es la libertad como necesidad, ese trabajo de Carlos fue un trabajo de mucho tiempo, de muchos años de investigación. Y yo tuve el honor de imprimir ese folleto y repartirlo en el estudiantado, en la FUPI, en distintas discusiones. E impactó mucho a los jóvenes, porque es un trabajo exquisito para el conocimiento de nuestra historia, el conocimiento de nuestra lucha, el concepto de la lucha de clases, el concepto de que estaba hablando Lourdes, de la participación, o sea, la democracia representativa y la democracia participativa, es donde el pueblo es el que toma las decisiones. Y un elemento que él siempre señalaba mucho era el mandato imperativo, que eso se obtiene con la democracia participativa, que es que en cualquier momento que una persona haya sido electa, esa persona, si no cumple con los requisitos para lo que fue electo, pues el mandato imperativo le da esa participación al pueblo de revocarlo, de sacarlo en cualquier momento. No como la democracia
representativa, que es un voto, es un cheque en blanco a una persona que se le elige a un cargo y está allí 4 o 5 años y puede hacer lo que le dé la gana. Él enfatizaba mucho eso y pues nosotros todos los que estuvimos al lado de Carlos, pues aprendimos de él, lo, lo respetábamos mucho y lo admirábamos mucho. O sea, para mí fue un privilegio y un honor y fue un dolor bien grande. La partida de Carlos a mí me dolió mucho, mucho, porque yo desarrollé una amistad con Carlos que casi todos los meses nos veíamos. Y él me llamaba y me decía, Cheo, te hago una invitación, vamos a salir. Y entonces, o sea, cualquiera que estaba escuchando la conversación podía pensar que era que iban a salir, qué sé yo, al cine o a vacilar. No, la salida era para ir a La librería. la librería. Entonces él me recomendaba libros. Me decía, mira, cómprate este otro. Y estábamos así horas por la librería en Río Piedra. Aparte de que había una librería que él le encargaba escritos que eran difíciles de conseguir. Y esa librería, pues, se los conseguía. Se los conseguí, lo llamaba y me decía, mira, me consiguieron tales escritos. Vamos a irlos a buscar. Y una cosa que yo vi en las librerías cuando yo entraba era el respeto de los empleados de la librería hacia Carlos, cómo lo saludaban. Hola, profesor, ¿en qué puedo servirle? ¿Cómo está usted? O sea, un respeto tan grande, porque ellos sabían que Carlos era una persona respetuosa, educada y era una persona de un pensamiento profundo. O sea, yo creo que la juventud puertorriqueña tiene que conocer el legado de Carlos Noya, la importancia, porque Carlos Noya no solamente fue un luchador y un educador, Carlos Noya fue un gran ideólogo de la lucha revolucionaria, del marxismo y de los grandes principios que hay que tener y perseverancia en una lucha. Eso es lo que puedo decir hasta ahora de Carlos. Gracias al compañero José Cheo Torres, yo voy a leerles una bien brevecita para que en el contexto de lo antielectoral de Carlos, que decía, la sociedad política nos presenta dos elementos esenciales a nuestra realidad colonial. Decía el primero, el poder político nunca entra en controversia en las elecciones coloniales. Y el segundo, el acceso a la administración colonial solo es posible mediante la colaboración con el imperialismo. Es una síntesis de que él mismo escribe en ese texto y en el texto él lo desmenuza y es sumamente interesante y al que le interese, lamentablemente ahora mismo no recuerdo el nombre completo del escrito, recuerdo que lo leí, no recuerdo el nombre completo, si alguno de los compañeros lo recuerda y lo puede mencionar para que también lo lean y en el ínterin, vamos a lo que vinimos, quédense con la cita, que es bien importante, es una síntesis muy buena del pensamiento antielectoral de Carlos. Y de todo lo que dijeron los compañeros y refiriéndonos a todo lo que dijeron los compañeros, ahora vamos a un turno de reacción a lo que han dicho cada uno de los compañeros panelistas por ellos mismos. Y volvemos a empezar por la compañera Lourdes. Adelante, compañera. Sí, muchas gracias. No, definitivamente, escuchando a los compañeros, lo de Diony y lo de Cheo, definitivamente esa posición sobre la independencia y la autodeterminación fue algo también que Carlos lo traía mucho, ¿no? Cuando se estaba la posición en las Naciones Unidas, él siempre me decía, mira, no se le puede poner una alternativa a la independencia. La independencia no puede ser, no tiene alternativa, es independencia. Y yo eso de que vamos allá a buscar consensos, otros puntos, ¿no? Definitivamente, ¿no? El Estado soberano es independencia. De la independencia, porque dice, no, y decidir con el gobierno de Estados Unidos, definitivamente no. Y su compromiso estaba en ese sentido súper claro.
Otro aspecto también que tenía que ver mucho también con la participación electoral, porque definitivamente Carlos él estaba bien claro en su posición antielectoral, bien claro. Y una de las cosas que él decía, que antes que la participación electoral, él siempre planteaba, para él la lucha armada definitivamente era una necesidad también. ¿Okay? Él decía, tiene un apoyo a la lucha armada, un apoyo a las distintas organizaciones clandestinas que en ese momento estaban en Puerto Rico, ¿no? Luchando por la independencia, y un apoyo total. No, 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 esto sí, esto no, esto sí, eso, en eso él no estaba, ¿no? Y era un compromiso completo y total. Con relación a las citas, esa cita que mencionaste, yo aquí tenía así, aquí una que estaba mirando cuando le leíste, porque yo como que creía que la tenía por aquí. Y en el correo de la quincena, maybe no es esa, pero tiene que ver con con la cuestión de la no colaboración ni con las agencias represivas yanquis, y no colaboración con el gobierno colonial aquí en Puerto Rico, ¿no? El gobierno colonial aquí en Puerto Rico, que es lo que quiere es que el pueblo participe, seguir engañando al pueblo con esa participación. En ese sentido, él dice, la política de la no colaboración es una de las herramientas que tiene un pueblo ocupado militarmente por un gobierno extranjero para resistir y terminar con la situación colonial. Definitivamente, eso fue algo de Correo de la Quincena, que se publicó, un escrito que él hizo. Combatir el autonomismo, ¿okay? El reformismo, que con relación a lo que mencionó Dionis, ¿no? Eso él era, porque era eso mismo, estaban los revolucionarios y estaban los reformistas, que los reformistas era que siempre como que era como que jugar con el gobierno, jugar con el sistema, ¿okay? Y en ese sentido, Carlos estaba bien claro también. El reformismo, él le daba azote, se pasaba siempre, ¿no? Castigando a ese reformismo que desgraciadamente todavía no está por ahí rondando entre muchos compañeros de la lucha por la independencia. Gracias, compañera. Compañero Dionisio. Sí, pues solamente reafirmar, ¿verdad? Lo que dijo la compañera Lourdes, el compañero Cheo, sobre el carácter revolucionario de Carlos Noya y su verticalidad y su compromiso, un compromiso hasta la muerte por la independencia del socialismo de Puerto Rico. Quiero aclarar, ¿verdad?, que la compañera Lourdes fue prisionera también por la lucha de Vieques. Cumplió condena cuando el 19 de mayo los grupos antimarina participamos en una protesta bien organizada, donde estaba el compañero Ángel Rodríguez Cristóbal, estaban casi todos los miembros de la liga, Lourdes, los compañeros, estaba Juan, estaban muchos compañeros de la liga participando, y a ella la arrestan, y es uno de los 21 personas que son arrestadas. De esas 21, no todas decidieron no colaborar, entre ellas pues estaba Lourdes. Así que quiero señalar eso, que es importante, porque pues respondiendo, ¿verdad?, a esa unión con Carlos Noya, que también era una unión indisoluble en el sentido ideológico. Lourdes y Carlos pues pensaban igual, ¿verdad, Lourdes? Ajá, sí, sí. Él me enseñó mucho a mí también. Esto, pues de Carlos, un gran compañero. El buen humor. Carlos nunca perdió su buen humor. Cuando empezaba a hacer chistes había que agarrarse de la silla, porque te caías de la silla. O sea, ese buen humor siempre lo acompañó. Ese don de gente. Tenía un don de gente, como decía Cheo, de poderse comunicar con las personas que lo conocían, lo respetaban por sus posiciones ideológicas. Y fue bien importante la participación de Carlos Noya en años de lucha. Fue bien
definitiva e importante, especialmente en su posición en el Sucre, porque él siempre estaba muy pendiente cuando esas posiciones que asumía en el Sucre fueran posiciones verdaderamente revolucionarias, no se desviaran ni un poquitito de la vertiente, hacia la vertiente reformista. Eso pues a Carlos también se ganó su respeto en el Sucre, se ganó su respeto también a don Juan Antonio, al comandante Corregel, sé que lo tenía en una gran estima, no solamente por su militancia consecuente y su disciplina, también por su claridad intelectual y su aportación teórica, como dijo Sheo. O sea, que hace a un revolucionario, que su ideología sea muy consecuente con su práctica. Cuando la práctica revolucionaria está de acuerdo con la teoría, con la ideología revolucionaria, cuando eso logra tocar la mentalidad de un pueblo, cuando un pueblo adquiere una disciplina de lucha y está siendo correctamente orientado, políticamente orientado, es un pueblo inderrotable que si es un pueblo oprimido, va a lograr su independencia, como lo demostró el caso de Vietnam. Vietnam no tenía manera de ganar esa guerra por la cantidad de potencia militar que fue arrojada sobre él, pero sin embargo la ideología y el desarrollo de los combatientes vietnamitas le permitieron derrotar al imperialismo norteamericano y ganarse el respeto del mundo y ganarse su independencia. Pues nosotros, ¿verdad? Esperamos que algún día, no muy lejano, las aportaciones de Carlos Noya se hagan realidad y Puerto Rico logre su independencia y su socialismo. Como dice Carlos, la libertad como necesidad, eso se ve todos los días en Puerto Rico. Si nosotros no tenemos libertad absoluta, no vamos a poder satisfacer nuestras necesidades. Y la satisfacción de las necesidades de nuestro pueblo es cumplir con los ideales de nuestra nacionalidad. Los ideales de nuestra nacionalidad son la soberanía y la independencia absoluta. Y como dijo también Carlos, ¿verdad? Esa soberanía no tiene alternativa, no puede tener nunca alternativa. Un pueblo nunca debe rendir su capacidad de gobernarse a sí mismo, porque si no la logra nunca va a poder satisfacer sus ideales, que son la satisfacción de sus necesidades. Así que con eso en mente, pues continuamos la charla. Quería, ¿verdad? Para conocimiento de los que están escuchando este programa, que el camarada Carlos Noya estuvo preso en la cárcel Metropolitan Correction Center de Nueva York desde el 30 de octubre de 1980 hasta el 28 de marzo de 1982. Y luego fue encarcelado en julio de 1984 en el Presidio Federal de Tallahassee, Florida, por negarse a colaborar con un gran jurado federal. Quiero leer esta cita de Carlos, dice: yo no he sido, no soy y no seré un colaborador. Soy un militante con dignidad y con dignidad enfrentaré las consecuencias de mis actos. Otra cita de Carlos dice: es nuestro deber como militante independentista y socialista combatir el autonomismo como expresión propia de los sectores propietarios y otros sectores privilegiados y compartir junto con nuestros hermanos y hermanas de la clase trabajadora la ardua y necesaria tarea de luchar por la independencia absoluta y el socialismo, contra el imperialismo y contra la explotación. También quería leerle
el comunicado de condolencia que envió ante la muerte del compañero Carlos Noya el Ejército Popular Boricua. Dice: Carlos Noya Murati, hermano, compañero de siempre, ejemplo para la patria. Hoy honramos tu nombre, con tu pena inmensa de que no pudiste ver tu patria libre y soberana. Carlos fue un patriota definido por principios y valores morales. Su lucha libertaria era su vida. Perteneció y fue uno de los líderes de la Liga Socialista puertorriqueña, dirigida por el comandante Juan Antonio Correger. Formó parte del Comité Unitario contra la Represión, CUCRE. Cumplió cárcel por negarse a colaborar con el Gran Jurado Federal. Trataron de intimidarlo, presionarlo para que respondiera a preguntas sobre el movimiento clandestino en Puerto Rico. Su postura fue de no colaboración. No entregó respuesta, no entregó muestra, no entregó información alguna. Asumió su compromiso patriótico con valentía y dignidad. Siempre estuvo presente y colaborando con la excarcelación de los prisioneros políticos y de guerra puertorriqueños. Sus ideas fueron plasmadas en documentos que compartió con sus compañeros, preocupado por el rumbo de la lucha por la independencia y los valores y la dignidad que peligraban. Junto a Correger, Consuelo y Ángel Rodríguez Cristóbal, velarás por la libertad de este terruño. Nos sentimos honrados de haberte conocido y de haber compartido contigo como compañeros en esta lucha tan ardua. Te recordaremos siempre. Fue el comunicado del Ejército Popular Boricua ante la muerte del compañero Carlos Noya. Así que más o menos hemos podido, ¿verdad?, presentar hoy una pequeña semblanza de este gran revolucionario y luchador. Y voy a leer unas palabras que escribió también Carlos Noya después de la muerte de Juan Antonio Correger, donde dice: 13 años después de su muerte, Juan Antonio Correger sigue siendo el principal dirigente ideológico de la lucha por la independencia y el socialismo. Así que pues nos sentimos más que honrados con este circuito para hablar del compañero, del camarada Carlos Noya. Así que le damos las gracias al Frente Antielectoral por tomarnos esa iniciativa de traer a la palestra pública, ¿verdad?, la figura del compañero Carlos Noya. Muchas gracias, compañero. Muchas gracias a los panelistas. Fue una presentación exquisita. Hoy estamos celebrando en el día del natalicio de Carlos Noya Murati a Carlos Noya Murati, un gran revolucionario puertorriqueño y que luchó consecuente por la lucha por la independencia de Puerto Rico. A él presente y para adelante, compañeros. A las personas que nos y compañeras, a las personas que nos están escuchando, les damos las gracias por su atención. Estén pendientes a nuestras próximas lecturas y análisis de textos antielectorales. La fecha y lectura estarán por anunciarse. Búsquenos en Facebook, en YouTube, en Twitter y en las redes sociales. Y muy buenas noches, muy buenos días o muy buen día a todos. Gracias por su atención y estén pendientes para nuestro próximo programa. Y que viva Puerto Rico libre y socialista. ¡Que viva! Que viva Carlos Noya. Que viva Carlos Noya. Que viva.